En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos llegado al 4 de octubre del 2020, el domingo 27 del tiempo ordinario. Mis queridos hermanos, hoy el Señor dirige esta parábola a su Iglesia y a cada uno de nosotros, y mirándonos en los ojos, dice: ¿quién es el Señor, tú o yo? El mundo no ama la verdad. El mundo está lleno de falsedad. La peor falsedad es cuando se dice servir a Dios mientras nos servimos de Dios para el propio yo. En el Evangelio de hoy, el Señor habla por tercera vez consecutiva de su viña y dice: en aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Un propietario plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. Después la arrendó a unos campesinos y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los campesinos, para recoger los frutos. Pero los campesinos agarraron a los siervos, y a uno le golpearon, a otro le mataron, a otro le apedrearon. De nuevo envió otros siervos en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Por último les envió a su propio hijo diciendo: a mi hijo le respetarán. Pero los campesinos, al ver al hijo, se dijeron entre sí: ese es el heredero, vamos, matémosle y quedémonos con su herencia. Y agarrándole, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con esos campesinos? Le respondieron: a esos miserables les hará morir de una muerte miserable, y arrendará la viña a otros campesinos que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dijo: ¿no habéis leído nunca en las Escrituras la piedra que los constructores han desechado, en piedra angular se ha convertido? El Señor ha hecho eso y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo, se os quitará el reino de Dios y se le dará a un pueblo que rinda sus frutos. Mis queridos hermanos, notemos que el Señor sigue hablando del reino de Dios y de cómo ha de llegar al tiempo de su plena realización, al tiempo de los frutos, que han de ser el resultado de nuestra respuesta a Dios. Y como dice el Señor, a quien tiene le será dado, y a quien no tiene le será quitado incluso lo que creía que tenía. Esta parábola se refería en primer lugar al pueblo elegido del Antiguo Testamento, objeto de tantos cuidados y asistencia por parte de Dios. Y Jesús la dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo que se habían apropiado de la religión, persiguiendo y matando sistemáticamente a todos los profetas enviados por Dios, llegando hasta matar al mismo Hijo de Dios. Pero aquel pueblo era imagen y figura del pueblo del Nuevo Testamento, de la Iglesia. Y la historia se repite con el agravante de que nosotros esas cosas las sabemos y a nosotros se nos ha dado mucho más. Desde el principio se nos ha dado el reino de Dios con todo lo necesario para que lo cultivemos, en espera del tiempo de los frutos. Y el Señor puede decirnos: Iglesia mía, yo os he dado mi doctrina, mi evangelio, os lo he dado por medio de todos mis santos, con su vida, su enseñanza, el verdadero magisterio entregado a mis representantes, los pastores de mi Iglesia. ¿Y vosotros qué habéis hecho de eso? Os he dado mi madre como madre vuestra, con toda su asistencia y su presencia, con todas sus exhortaciones y tantas pruebas de su amor. ¿Y vosotros qué habéis hecho de eso? Os he dado el Espíritu Santo, con todos sus dones y toda clase de gracias, con los 7 sacramentos. ¿Y qué habéis hecho?
Os he dado a mí mismo en la Eucaristía. Os he dado mi sagrado corazón. Cada día os ofrezco mi cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Y qué estáis haciendo? Hace ya 100 años que os he presentado el don de los dones, he manifestado el tesoro escondido, mi voluntad como vida para que sea vuestra vida, por medio de la criatura más pequeña que yo he escogido, que he llamado la pequeña hija de la divina voluntad. Y vosotros, los pastores de la Iglesia, ¿qué habéis hecho de eso? Habéis hecho todo lo posible por sepultar todo, o por lo menos para adaptarlo a vosotros, a vuestros fines, o bien para poneros medallas para lo que os agrada, porque como dice Jeremías, la ley no les faltará a los sacerdotes, ni el consejo a los sabios, ni el mensaje a los profetas. Así es como el hijo es echado fuera de la viña y matado. Cuando hacemos inútiles sus palabras, y de toda palabra inútil tendremos que dar cuenta, cuando su evangelio y la verdadera doctrina son sustituidos por enseñanzas que los contradicen, el hijo es echado fuera de la viña y matado, porque él es la verdad. Cuando las cosas santas, la misma liturgia, la teología y el saber, de medios que son, se convierten en fin, y no sirven para unirnos a Dios en el amor, sino para adorarse a sí mismos, entonces el espíritu de aquellos fariseos y doctores de la ley de entonces está de nuevo expulsando de su viña al verdadero Señor, suplantándolo y matándolo en las mentes y en los corazones. El Señor ha dicho: este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto enseñando doctrinas que son preceptos humanos. Y cuando nuestro comportamiento es contrario a su voluntad, es porque en ese momento queremos adueñarnos de la viña y suplantar al verdadero dueño que es Dios, porque esa viña no es sólo la Iglesia, sino aquello que desde el bautismo Él ha puesto en nosotros mismos y en nuestra vida para que lo cultivemos y produzca fruto. Con cuánto dolor el Señor dice por medio del profeta Jeremías: yo he abandonado mi casa, he repudiado mi heredad, he entregado lo que más quiero en manos de sus enemigos. Mi herencia se ha vuelto para mí como un león en la jungla, ha rugido contra mí, por eso he empezado a odiarla. ¿Mi herencia acaso es para mí como un pájaro precioso? Las aves rapaces lo atacan por todas partes. Venid, reuníos todas las fieras, venid a devorar. Muchos pastores han devastado mi viña, han pisoteado mi campo, han hecho de mi campo predilecto un desierto desolado, lo han reducido a un yermo desierto, en un estado lamentable. Está desolado ante mí. Palabras escritas hace unos 2600 años son de una terrible actualidad, describen la situación de ahora. Y el Señor dice: pero vosotros no os hagáis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros todos sois hermanos. Y no llaméis padre a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Y no os hagáis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Cristo. El más grande entre vosotros hágase vuestro siervo. El que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Por eso es peligroso servirse de la autoridad, que siempre es delegada por Dios, no ya para hacer presente su voluntad, sino para imponer la voluntad del hombre y suplantar al Señor en vez de representarlo. Es peligroso un magisterio que se separe y pretenda sustituir al del único Maestro, Jesucristo. Es peligroso querer servirse del Señor y de las cosas santas
para servir al propio yo, al propio interés, llenándose la boca con la divina voluntad, para hacerse un reino personal que no sea el suyo. A los que así hacen, el Señor les dice: se os quitará el reino de Dios y se le dará a un pueblo que rinda sus frutos. Llega la hora de ajustar las cuentas. Que el Señor nos dé la gracia de conocer quién es Él y lo que somos nosotros, nuestra nada. Que el Señor y nuestra Madre nos bendigan. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.